¿Por qué algunos dirigentes políticos actuales siguen insistiendo tanto en responsabilizar a España de hechos ocurridos hace más de 5 siglos? ¿Por qué ese empeño constante en exigir perdón? Porque quizás esto ya no trate realmente de historia, quizás trate de política, porque culpar al pasado muchas veces sirve para evitar hablar del presente. Es mucho más fácil señalar a Hernán Cortés hace 500 años que explicar por qué millones de personas siguen teniendo problemas hoy. Es más sencillo construir un relato emocional contra un enemigo histórico que asumir responsabilidades políticas actuales. Y además existe otro problema enorme: hablar de España y México en el siglo XVI como si fueran países modernos enfrentados entre sí no tiene demasiado sentido histórico. La mayoría de las personas que hoy son mexicanas descienden tanto de indígenas como de españoles. Entonces, ¿quién tendría que pedir perdón a quién? ¿Una parte de sus propios antepasados a la otra? Porque la realidad histórica es muchísimo más compleja que un relato simple de víctimas eternas y culpables permanentes. Y hay otra cuestión incómoda. Si realmente todo fue únicamente un saqueo extranjero, ¿por qué tantos pueblos indígenas lucharon junto a los españoles, cosa que hemos dicho y repetido hasta la saciedad y además está documentado por la historia? La caída del Imperio Mexica no fue una guerra entre España y México. No se confundan. Porque México ni siquiera existía como nación. Fue una alianza compleja entre distintos pueblos indígenas y los españoles contra un imperio que muchos de esos pueblos consideraban opresor. Y con razón, porque los tenían sometidos. Y ahí aparece una diferencia histórica enorme entre la Hispanoamérica española y gran parte de la norteamericana anglosajona. Porque mientras en Hispanoamérica terminó surgiendo una sociedad mestiza, en gran parte del territorio controlado posteriormente por británicos y más tarde por Estados Unidos, ocurrió algo muy distinto. La expansión territorial se hizo muchas veces desplazando directamente a las poblaciones indígenas, empujándolas cada vez más lejos. Rompieron tratados. Bueno, eso es una costumbre que siguen manteniendo, la de no cumplir con su palabra. Confiscaron territorios y numerosas tribus acabaron confinadas en reservas. Todo esto documentado históricamente. La lógica dominante era diferente. En muchos casos no se buscaba integrar a los pueblos indígenas dentro de una sociedad mestiza. Se buscaba ocupar el territorio, algo parecido a lo que continúan haciendo hoy. Y eso provocó guerras constantes durante siglos. Guerras contra Sioux, apaches, comanches, cheyennes y muchas otras naciones indígenas. Miles de indígenas murieron en conflictos, desplazamientos forzosos, hambre y enfermedades que surgían en esos desplazamientos forzosos. Uno de los ejemplos más conocidos fue el llamado Sendero de Lágrimas, donde miles de indígenas fueron expulsados de sus tierras y obligados a recorrer enormes distancias en condiciones extremas. Muchísimos murieron durante ese duro trayecto. Además, en Estados Unidos, las políticas de segregación, no se olviden, continuaron durante muchísimo tiempo. A muchos indígenas se les arrebató su identidad cultural, se prohibieron lenguas, se internó a niños en escuelas de asimilación forzada donde debían abandonar sus costumbres y tradiciones. La idea era literalmente matar al indio y salvar al hombre, como llegaron a afirmar algunos responsables de esas políticas. Por eso hoy la situación demográfica es muy distinta. En Hispanoamérica existe una enorme población mestiza con profundas raíces indígenas, mientras que en gran parte de Norteamérica la población indígena, desgraciadamente,
terminó siendo muchísimo menor proporcionalmente y quedó, desgraciadamente, aislada en reservas o comunidades separadas. Ahora bien, todo esto no significa que España o los españoles fuésemos perfectos. Ni lo éramos, ni lo pretendíamos, ni lo pretendemos hoy. Ni que no hubiese violencia, abusos o episodios brutales durante la conquista. Y negarlo sería absurdo. El problema no es reconocer hechos históricos evidentes. El problema es la intención política y moral que muchas veces hay detrás de cómo se exige ese reconocimiento hoy. Se pretende que los españoles actuales asumamos una especie de culpa colectiva por hechos ocurridos hace más de 500 años, juzgados además con criterios morales completamente modernos. Bueno, eso ya es, vamos, para que se corone usted, señora. Pero en aquella época, la expansión imperial, señora mía, la conquista y la guerra eran prácticas habituales en prácticamente todas las grandes potencias y civilizaciones del mundo. Incluso las críticas que existían entonces entre potencias rivales no nacían porque unas fueran moralmente superiores a otras, sino porque cada una defendía sus propios intereses y actuaba según el contexto de la época. Lo que sí que es para juzgar moralmente es la situación de su pueblo, y todo lo que usted permite. Eso, desde el punto de vista moral, pues habría mucho que hablar de ello. Continuamos. Por eso el debate no es si no se debería centrar en negar la violencia, porque es absurdo, Existió, señora mía, existió, sino en cuestionar por qué se exige constantemente a España un ejercicio de culpa y perdón histórico y no se reclama con la misma intensidad a otros imperios o civilizaciones que tiene usted muchísimo más cerca que a nosotros los españoles. Nadie está pidiendo hoy, por ejemplo, a Roma que nos pida perdón por sus conquistas, ni al Imperio Otomano, ni a los mongoles, ni a otros imperios históricos que también expandieron su poder mediante guerras y conquistas. El problema, señora mía, por tanto, no es reconocer la complejidad y dureza de la historia, que la tiene. El problema es utilizarla selectivamente para señalar e intentar avergonzar o responsabilizar a personas actuales por hechos que pertenecen a otro tiempo y a otra mentalidad histórica. Porque los modelos coloniales fueron distintos. Y entender esas diferencias, en el caso de que una tenga capacidad para entender, ¿verdad?, es importante si realmente queremos analizar el pasado con rigor y no únicamente desde consignas políticas modernas. La historia no encaja fácilmente en discursos simples y quizás por eso algunos intentan simplificarla tanto. Porque los relatos simples funcionan muy bien políticamente, porque dividen fácilmente, generan identidad y crean enemigos claros y permiten transformar acontecimientos extremadamente complejos en consignas emocionales fáciles de repetir. Pero la historia real no funciona así, señora mía. La historia real está llena de contradicciones, de alianzas inesperadas, de intereses cruzados, de violencia, sí, pero también de mezcla, transformación y construcción de nuevas sociedades. Y quizás el problema de algunos discursos actuales no es que hablen demasiado del pasado. Quizás el problema es que necesitan simplificarlo para utilizarlo políticamente en el presente, porque al final convertir constantemente a España en culpable histórica no solo sirve para reescribir el pasado, también sirve para debilitar su imagen en el presente y reforzar políticamente a quienes viven de ese relato